Y hay una palabra interesante cuando ya lo vemos al final de esta porción. Y hay algo interesante cuando vemos la recomendación que se le da. Sabemos que el proverbio se le conoce como amplia sabiduría, pero vemos que su madre, en el Proverbios 31, el versículo 4, hay una palabra interesante en donde su madre le aconseja. Y en esta parte Salomón se le atribuye el nombre como Lemuel. Y el versículo 4 dice, claramente la Biblia establece, dice, no es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de príncipes la sidra, no es. Y cuando encontramos esta porción de la palabra, y vamos nosotros que la Biblia habla, enseña, aconseja, y en el libro de Pablo hablando, Timoteo le dice y le aconseja, bebe un poquito de vino por causa de tus problemas estomacales. Pero acá y dice, y nosotros seguimos leyendo, y en la ley de Moisés, en el libro de Levíticos, dice, el sacerdote no será dado al vino. Y cuando seguimos escudriñando las escrituras y vemos que dice que es bueno, dice anhelar, el que anhela obispado, dice buena cosa desea. Es lindo, es interesante el que anhela un obispado, el presidir, el enseñar, es muy lindo. Pero empieza a decir no dado al vino, no pendenciero. ¿Y por qué será que aconseja de esa manera? Y cuando seguimos viendo en las enseñanzas del Maestro de Jesús de Nazaret, dice que el primer milagro que hizo Jesús fue convertir agua en vino. Hermano Alejandro, pero ¿cómo es que Jesús convirtió agua en vino? Era un vino santo, era un vino que no embriagaba, era un vino celestial, dice, cantan por ahí en el San Marcos. Pero cuando vamos a la escritura nos habla de dos cosas, nos habla del término yajin y nos habla del mosto. Y cuando vemos nosotros en el libro de los Hechos, cuando viene aquel estruendo, dice, y de repente estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que sopló sobre la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y empezaron a comenzar a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que andar. Entonces la gente vio aquel alboroto, y dijeron, vamos a ver qué sucede. ¿No son estos los discípulos de Jesús Nazareno que están ebrios por el mosto?, dijeron ellos. ¿Y cuál es la diferencia entre mosto y yajin? Cuando vemos nosotros que el mosto es el jugo de la vid, no fermentado. Ese es el vino, la cepa, el original, lo que vierte es el producto de la vid, la uva, el jugo exprimido en el lagar con los pies que sale. Es conocido como el mosto, sin fermentar. Pero cuando hablamos de yajin, estamos hablando del jugo de la vid, pero que es mezclado con azúcar y que eso corrompe el estado original del jugo de la uva, trayendo fermentación, y por consiguiente emborracha, turba los sentidos, los sentimientos. Por eso el apóstol dice y aclara y enseña, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución dice, hay turbación de los sentimientos. Mas antes sean llenos del Espíritu Santo de Dios, el efecto que produce. Por eso cuando el apóstol Pablo, ¿cómo en nosotros aprender de esa cátedra? Como dice, la cátedra de Moisés se sienta, y la cátedra es la silla para traer la enseñanza. ¿Cómo entender eso? Y cuando vemos nosotros a través de esta escritura, entonces aquí vemos lo que hace el vino. Por eso dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Versículo 32 dice, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará el dolor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el vino, ¿verdad? Cuando la persona ingiere ese vino no hay problema, pero dice que va a haber un efecto, y lo compara, hace la comparación de la mordedura de una serpiente. ¿Y qué es lo que hace cuando lo muerde una serpiente? Bueno,
empieza a producir dolor. Empieza a producir efectos del veneno en su sangre, corre rápidamente y empieza usted a ver turbado y empieza usted a sentirse mareado y empieza a ver hinchazón. Y por eso vemos nosotros acá lo que la Biblia, lo que las Escrituras enseñan de nosotros ahora en estos días cercanos a la Navidad, en donde empieza el despilfarro allá afuera, allá en el mundo, donde hemos dicho que el alma está sedienta y tiene sed. Pero dice ahí la palabra en el Salmo 42, dice: mi alma tiene sed, pero sed del Dios vivo. Entonces allá el mundo, como esa alma está hueca, está vacía, entonces tienen sed, pero no tienen sed de la palabra de Dios, sino tienen sed de cerveza, tienen sed de vino, tienen sed de licor. Y están preparando en estos momentos y están haciendo ahorro y están yendo a la licorería porque ellos quieren saciar su alma, porque ellos quieren saciar ese hueco que hay dentro de ellos y solamente momentáneamente lo van a hacer con trago. Pero el problema del licor no es de que usted se tome la cerveza, aunque ya nosotros no hacemos nada de eso, hacemos vino pero solo en la Santa Cena y un poquito. Pero amados en el Señor, porque cuando hablamos de eso, de turbación de los sentidos, de no saber lo que hacemos, de no saber lo que decimos, que se hablan disparates, que se cambia, amados en el Señor, cuántas cosas feas se hacen cuando uno ve a una persona ebria, borracha, tonta. Por eso el versículo 29 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Y está hablando de dolor de cabeza. ¿Para quién las rencillas, los pleitos, las discordias? ¿Para quiénes son? Para el borracho. ¿Para quién las quejas? Ay, mira qué mal me siento, ando de goma. ¿Y para qué tomó? Yo a veces, amados en el Señor, me pregunto, y son una de las cosas que marcaron mi vida. Y usted puede decir, tal vez usted, hermano, con razón usted es un amargado y por eso usted no celebra la Navidad. Pero, amados en el Señor, desde mi niñez a temprana, que tenía con dos hermanos, amados en el Señor, y cuando venían las fiestas de Navidad, era problema, era pleito, era deschongue, amados en el Señor. Eso de las 12 de la noche, hermano, yo me escondía, hermano. Porque ya a esa hora todos venían deschongados. Ahí, amado, en el Señor. Y ¿sabe lo que más me molestaba a mí? El llorar. Y a llorar, amados. Y perdóname, yo sí te amo, yo te quiero. Pero mira. Amado, eso a mí me ponía mal. Porque, y mire, hermano, y se lo voy a hacer, aquí está mi esposa, mi suegra, hermano. Porque ella se molestó porque yo me llevé a mi esposa no una vez, sino 2 veces, hermano. Me la fueron a traer, yo me la regué. Hermano, y ellos sintieron, hermano, que fue una burla, una traición, porque pues yo entraba a la casa y me querían como un hijo y ellos se vieron burlados, amados. Entonces hubo cierta rencilla, siento decir, me la vas a pagar, me la vas a ver. Y siempre, amado, ahí me tenían, amados en el Señor. Pero cuando llegaba esa fiesta, hermano, mi suegrita me buscaba. Alejandro, perdóname, yo sí te quiero. Pero solamente estado de ebriedad. Yo decía, suegra, pero dígamelo de frente y en juicio. Dígame que me ama. Gloria a Dios que ahora cuando viene ella me dice que me ama y ya no es con luz. Y gloria a Dios. Y por eso, amados en el Señor, aquí, ¿verdad? El versículo dice: ¿quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos, amados? Qué triste es que cuando la persona está borracha, es metiche, es babrupón, va, se mete y busca pleito y por ahí le pegan, amado en el Señor, y el otro día amanece, hermano. Amados en el Señor, yo vi a muchos compañeros allá, amados en el Señor, después de trabajar, se iban a tomar 12, 1 de la mañana, había que irlos a buscar en una cuneta, hermanos, ahí todos raspados, hermanos. Y había que levantarlos y llevarlos, pero al otro día la misma cosa.
cosa, hermano. El vino. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Por eso el versículo 31 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿A quién se le hizo ya el agua a la boca, hermano? Ya sin disertar ese versículo, algunos hicieron. No, amados. Porque eso es una realidad, hermanos. Porque todavía no llegamos a la estatura de un ángel, amados en el Señor. Porque tenemos, y esa es la intención de esta tarde, amados en el Señor, de traer, de incentivar esa mente, hermano, de que todavía tenemos una naturaleza carnal caída. Que todavía no tenemos el grado de un ángel, amados en el Señor. Que todavía estamos propensos, amados en el Señor. Por eso lo que queremos evitar es eso, hermano. De que no se acompañe, amados en el Señor, con personas que hacen esto. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que ya los invitaron a esa fiesta? Ay, Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir o no vamos a ir? Bueno, vaya. Pero yo le diría, hermano, que vaya. Si la fiesta con el cha-cha-cha comienza a las 12, vaya a las 9 de la noche. En ese momento todavía no sucede nada. Vaya como buen cristiano, preséntese, lleve un regalo, felicite al hogar, a la familia. Es más, compártale la palabra. Cuando son las 9:30, vámonos para afuera. Porque ya empieza el relajo, pero no, hermanos, si después del culto vamos llegando a las 12, ¿cuál es la intención de llegar a las 12 de la noche? Cuando ya están ebrios, cuando ya está la bachata, el reggaetón el reggaetón ya está ahí. Y ya empieza, amados en el Señor. Por eso es de tener cuidado, amados. Y eso es el problema. Y mire, amados en el Señor, cuando vamos nosotros al trasfondo de la palabra del Señor, a la enseñanza que tiene la Biblia, o sea, una enseñanza, hay que ir hasta el fondo, hasta el principio, en donde comienza todo ese relajo. Y cuando yo encuentro en el libro de Génesis capítulo 9, y ahí empieza, amados en el Señor, el primer problema que encontramos nosotros en la vida de un patriarca, en la vida de un hombre. Por eso, hermano, estoy consciente, firmemente creo, hermano, que en nuestra naturaleza hay que tener cuidado. Amados en el Señor, te bendigo, hermano, a esas redes de comunicación, a esas bibliotecas, a esas enciclopedias que uno se puede meter e indagar. Donde ante años atrás, hermano, costaría mucho dinero tener una biblioteca, un libro como el Talmud, como el Tanakh, escrituras de los judíos, amados en el Señor, la Torá, en su manera original, de traducida del griego al hebreo, del hebreo al griego, amados en el Señor. Y hay algo interesante, amados en el Señor, que cuando yo siempre me he preguntado, Señor, ¿y cuál fue ese fruto que dice la Biblia que estaba escondida, que tú le dijiste al hombre que de todo árbol podía comer menos que había uno? ¿Cuál sería? Y siempre desde mi niñez, cuando iba a la escuela dominical, siempre creía que era la manzana porque tenía que ser un fruto. La Biblia no dice cuál es el fruto, pero amados en el Señor, cuando usted habla y practica con uno de estos personajes, de un judío, de un rabino, de una persona, amados en el Señor, de un jasírico, y usted le pregunta, oye, ¿y cuál es esa fruta que dicen las escrituras? ¿Sabe qué le dicen ellos? Fue una uva. En la mente de un cristiano dice que ese árbol, de un cristiano, de un judío, en la raíz de ellos dice que para ellos, amados, ellos tienen en mente que fue, amados en el Señor, ese fruto de la vida. Que no solamente, como les digo, ustedes ya nosotros dimos a conocer el quinto evangelio según Alejandro. No estoy estableciendo, solamente le estoy diciendo lo que dice la información secular, para que no lo dañe, para que no diga, oh, el hermano, no. Que ellos tienen en mente de eso. ¿Por qué? Porque aquí están las escrituras. Porque algo debió de haber sucedido, amado, porque la Biblia dice que pecado es transgresión a la ley. Si usted transgrede la ley, entonces usted se hace un pecador. Por eso, amado,
síndrome de Down, que vive 15, 20 años, si usted me preguntará, ¿es salvo o no? Sí, es salvo. Porque está nulo de sus facultades, porque por él mismo no puede transgredir una ley. Y si no se transgrede la ley, no se puede imputar el pecado. Porque no está apto de sus facultades mentales. Por eso la persona que agarra una cerveza, el problema está, se la tomó. Pero ya que se la tomó, entonces se turban sus sentimientos y empieza a hacer disparates. Y ahí es donde está el peligro. Desde uno, amados en el Señor, temprana edad, yo veía cómo en ese día el compadre iba buscando a la comadre según porque estaba ebrio. Y cuántas cosas, amados en el Señor, y se empezaban a decir verdades que al siguiente día aquel hombre andaba con la cara tapada, rojo de vergüenza. No supe lo que dije. No supe lo que hice, perdóneme. ¿Pero y para qué? Bueno, y acá dice las Escrituras, Génesis capítulo 9 y el versículo 18, dice las Escrituras. Miren, amados en el Señor, ese es el asunto. El problema es que Satanás, el diablo, siempre anda buscando cómo, amados, hacer caer de la gracia al hombre. Y sabemos nosotros quién es Noé. Sabemos que acá, que por el testimonio que tenía Noé, fue salvo de toda aquella generación en aquel diluvio. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y su esposa, 8 personas fueron salvas. Pero ahora, hermano, aquí miren lo que vemos ahora. En el versículo 18, el hombre perfecto, el hombre recto, el hombre que dice las Escrituras, ahora lo vemos acá y dice el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, el padre de Canaán. Interesante cuando está el nombre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Qué linda escritura. Versículo 20 empieza a decir: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una. ¿Y qué hizo? Y bebió del vino y se puso a pichinga. ¿Y quién le enseñó a Noé? ¿Quién le enseñó a Noé? Mi pregunta es, ¿quién le enseñó a Noé que eso embriagaba, que eso turbaba los sentidos? ¿Quién le enseñó a Noé? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Pero vamos hasta el versículo 24 y dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué lo maldijo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Y cuando vemos, amados en el Señor, aquí cuando habla las Escrituras, aquella maldición que quien la hizo fue Cam, no fue Canaán. Canaán es el nieto de Noé, no es el hijo de Noé. Pero la maldición es transmitida a Canaán, no a Cam. Y de paso, amados en el Señor, cuando vemos esta maldición pronunciada hacia Cam, la palabra Cam quiere decir tostado moreno. Y cuando vamos nosotros a la genealogía, cuando el mundo fue poblado, dice que de Cam nace la nación de África del Norte. Entonces quiere decir, y está comprobado, que aquella maldición que Noé dio a este hombre, ¿sabe cuál es, amados en el Señor? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida como el SIDA, que proviene de África del Norte, del Congo. Por eso, amados, esta nación del norte de África, hermano, está en la miseria, en la pobreza, amados en el Señor, porque por una maldición de un hombre. Pero ¿por qué fue tan grande esa maldición?
Si nosotros seguimos leyendo en el 10, 15, algo de luz nos dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Alaseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semaneo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hicieron Sodoma y Gomorra? El vino va juntamente con la depravación sexual, hermano. Por eso, déjenme decirle que esa festividad del 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo Jesús. En ese día, según los anales, según la enciclopedia británica, según esos anales escritos en la historia, de cuando vemos nosotros, no es el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Cuando vemos nosotros que es una festividad pagana, donde nació del Imperio Romano, conocido como Saturnalia. Tú tienes una computadora, tú tienes un teléfono inteligente, solamente ponle en Google, vete y ponle Saturnalia y tú vas a ver la información de la que estamos hablando. Es esa festividad del solsticio, en donde el sol se encuentra más lejano del punto de la tierra. Y es ahí en donde viene. ¿Y de dónde viene esa enseñanza? Bueno, tenemos que irnos hasta Babel, hasta Nimrod. Una celebración netamente pagana, que no tiene nada de fundamento bíblico, de decir que la Navidad es un asunto de la Biblia. No. La cristiandad, los cristianos, los primeros cristianos, durante 400 años, desde el tiempo, el último que murió fue Juan, no celebraron Navidad. 400 años. Hasta que vino el perverso de Constantino, que mezcló la cristiandad con paganismo y se metió por ahí. Hay que tener fundamento, hermano, de lo que celebramos. El origen del árbol de Navidad, hermanos, eso es simple y sencillamente idolatría, culto al sol. Qué triste, hermano, que no nos dio tiempo, hermano, traer una enseñanza para traer acerca de eso, hermano. Y hay algo interesante y que me gusta, que cuando usted va a una institución, y siempre he creído firmemente que la iglesia es una institución, y la palabra rebeldía dice que todo el que se pone a la autoridad establecida, quiere decir que si en una institución hay reglas, reglamentos, estatutos, mandamientos, y no se obedecen, es un rebelde porque se está oponiendo. Quiere decir que si la iglesia en sus estatutos, en sus leyes, dice que no se debe practicar y usted lo practica, usted es un rebelde. Porque no se está sometiendo a los estatutos. Si usted es un líder, por eso el liderato tiene que ser la punta del iceberg, tiene que ser el ejemplo, amados, en el Señor, para someterse, amados. ¿Cómo sentiría usted verme predicar, enseñar acá y después me ve allá en el Rockefeller ahí posando, amados, en el Señor, con el gorro de Santa Claus? Y estudiando, hermano, acerca de los Santa Claus, es uno de los más perversos, amado. Cuando uno empieza a descifrar, hermano, lo de Santa Claus, el color rojo, lo de entregar, hermano, los juguetes en una sola, al mismo momento, el de saber qué es lo que el niño pide, está hablando de omnisciencia, está hablando de omnipresencia. Cosas que solamente a Dios le pertenecen. Pero este personaje viene y toma, y por ahí viene, hermano, San Nicolás. Y en el libro de Apocalipsis dice la doctrina de los nicolaitas. Y no da luz. No da luz de cuál es esa doctrina de los nicolaitas. ¿Por qué, amado? Porque el Señor sencillamente encerró
para no saber, hermano, porque son cosas tan feas que, amados en el Señor, que si estuvieran registradas en la Biblia, la gente sigue las cosas malas y no las buenas. Por eso, amados, de este personaje llamado Nimrod no se sabe. Pero cuando usted va al Código Hammurabi y usted empieza a indagar, se le conoce como las epopeyas de Gilgamesh. Y ahí está toda la información en el reino babilónico. Y ahí empieza usted a saber qué es lo que sucedió con ese primer cazador delante de Jehová. Y de ahí, de este hombre, procede el zodiaco, 12 meses, 12 animales. Y todo se desprende de ahí, amados en el Señor. Por eso la iglesia tiene que estar, amados en el Señor, firmes. Y aquí vemos que esto sucede en Canaán, en Babel, en la cuna de la civilización, en Sumeria, donde todo se levanta, donde todo trae inicio. Pero mire, amados en el Señor, y eso es lo tremendo, de que hay muchas de las cosas que nosotros, hermanos, podemos tirar el árbol de Navidad, podemos tirar al Santa Claus, pero muchas de las veces, ¿sabe cuál es el problema? Que el molde va en el corazón. Conozco, hermanos, muchos hermanos en la fe, cuando iniciábamos, hermanos, y que creían en esa sana doctrina y que le decían amén. Pero hoy, amados en el Señor, ¿dónde estuvo su fe? ¿En qué estuvo fundamentado? Corren como los demás, se conducen como los demás, van como los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es tu fe sólida? ¿En qué tú creíste? Y por eso, amados en el Señor, las Escrituras, por eso mire, amado, Génesis capítulo 19, versículo 29. Primer problema con Noé. Segundo problema, hermano, el del incesto. Y hermano, cuando nos detenemos y empezamos a leer, empiezan a venir las preguntas. Cuando la leemos así, hermano, no pasa nada. Y eso, mientras yo leía ese versículo, me venían preguntas a la mente. Dice 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Versículo 30 empieza el relato. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no menor, quedará varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Versículo 32, es un episodio negro, feo, sombrío, que no debería de estar ahí, pero quedó relatado. Y si quedó relatado, hay que leerlo. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. El incesto. El pecado del incesto entre familia, el padre con la hija, amados en el Señor, a causa del vino, a causa del licor. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber al viejo dundo padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él, mire, hermanos en el Señor, ¿qué dice las Escrituras? Mas él. Mas su padre no consintió cuando se acostó ella. No se dio cuenta, hermano. ¡Qué hombre! Ni cuando se levantó. Versículo 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, demos a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos nosotros descendencia. ¡Qué perversidad, amados en el Señor! ¿De dónde vino esa conducta? Todo es una conducta aprendida, amados en el Señor. Todo es aprendido. Hermano, yo me pregunto a mí, Dios mío del cielo, ¿por qué llevaban todo? Pues, mire, hermano, yo estoy seguro que no llevaban nada. ¿Y sabe qué es lo único que llevaban? Vino. ¿De dónde sacaron ese vino?
Mire, amado, es como que el Señor reprenda al diablo, hermano, que su casa se esté quemando y usted empieza a jalar los zapatos, el saco, y la Biblia por ahí la deje tirada, hermano. Puede suceder, yo digo, no creo. Que usted pueda jalar todo, hermano, menos la Biblia, la palabra, hermano. Y este hombre, amado, pregúntese de dónde fue a traer ese vino. Quiere decir, amados, pero amados, no solamente el problema es del padre, también de los hijos. ¿A dónde aprendieron estas niñas esa conducta inadecuada? ¿A dónde? Es que andan viendo, hermano, que los hijos nos ven. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Ellos están viendo una conducta aprendida. Hay que tener cuidado, hermano, lo que hablamos, lo que decimos, hermano. Los niños están viendo. Ellos veían, amado, las niñas de Lot salían ahí en Sodoma y Gomorra y veían todo el relajo como sucede ahora en Nueva York, en la Quinta Avenida. Lesbianas, homosexuales, besándose, amado, a plena luz del día. Ellos aprendieron, hermanos, estas niñas. Ellas vieron, amados, en el Señor y trajeron eso. Por eso vemos nosotros acá en el